Buenas tardes, apreciado participante. Bienvenido a este primer encuentro síncrono donde vamos a abordar los aspectos preliminares de esta interesante unidad curricular. Eh, esta unidad, esta materia, esta asignatura, sistemas administrativos y contables, es, termina transformándose en una herramienta que realmente para el contador público, para el administrador, para el economista y en los distintos niveles estructurales de la empresa, se constituye como una herramienta que realmente va a permitir esa interacción entre los distintos subsistemas que conforman la organización. Es por ello que en esta primera fase del desarrollo de este corto periodo académico, es muy interesante abordar esos aspectos preliminares y eso nos va a permitir conocer los distintos núcleos temáticos yendo un poco más allá de las exigencias que nos piden los contenidos que debemos tratar, interpretar e incluir en las distintas actividades que podamos tener. En este sentido, para el día de hoy, eh, como les dije, vamos a abordar los aspectos introductorios y esto nos va a llevar a, a conocer cómo están constituidos los distintos núcleos temáticos que constituyen esta unidad curricular. Es muy importante la interacción y por ello es que pretendo iniciar esta actividad recordando que la interacción está en ella, está la clave de la construcción colaborativa del conocimiento. Entre seres humanos tenemos que tener interacción, así como en una organización hay distintos tipos de sistemas que son considerados en un momento determinado subsistemas que también van a estar en constante interacción. Y hay una teoría muy interesante que dice que cuando un subsistema está en interacción con otros, ¿ok? Estamos hablando en este caso de frontera a los sistemas, cuando estos son separados de ella, por muy lejos que estén, ellos seguirán influyéndose. Entonces, nosotros debemos tomar en consideración esa máxima porque precisamente cuando nosotros interactuamos, generamos sinergia y esto nos va a permitir eh, facilitar, colaborar con el resto de la estructura donde nos desempeñemos al logro de los objetivos que nos hayamos trazado. Entonces, primeramente, hoy quiero presentarles el, el plan de evaluación. Este plan de evaluación está conformado por dos cuestionarios. Y recuerden que nosotros iniciamos el 14 de enero y la finalización de este periodo académico está previsto para el 3 de febrero. Entonces, nosotros debemos ir leyendo los distintos núcleos temáticos para ir dando las respuestas que nos pueden plantear los dos cuestionarios que debemos resolver. Recuerden que esos dos cuestionarios van a tener tres intentos. Eso significa que si ustedes cuando realicen el primer intento y no quedan muy satisfechos con la calificación alcanzada, pueden intentarlo dos veces más, porque él siempre va a evaluar
en base a la calificación mayor que ustedes hayan sacado o hayan alcanzado, perdón, en uno de los intentos que hayan realizado. Entonces, la primera unidad de competencia analiza los elementos que rigen los enfoques de sistemas en las organizaciones. Y esto aplica los enfoques de sistemas al análisis del diseño organizacional en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque él reconoce la importancia de la comunicación en el sistema para la obtención de información y éxito en la gestión empresarial. Es por ello que nosotros debemos realmente conocer las unidades de competencia y esto nos va a permitir analizar los elementos que rigen los enfoques del sistema y aplicarlos, ¿ok? Aplicar esos enfoques en el análisis, en el diseño organizacional, en la gestión empresarial. Él nos va a permitir reconocer la importancia de la comunicación vista como modelo. Una organización que tenga una estructura bien definida es la que va a permitir diseñar el modelo comunicacional que va a regir los distintos procesos e interconexiones que se realicen en la empresa, en la organización, en un momento determinado. Entonces, ellos van a permitir la obtención de información en los distintos subsistemas y el éxito, por lo tanto, mediado en la gestión empresarial. Entonces, es por ello sumamente importante nosotros conocer estas competencias, desarrollar, perdón, estas competencias, porque realmente nos van a permitir ir más allá de la simple teneduría del libro, del simple registro de procesos administrativos y contables, para ir direccionándonos hacia lo que es el contador estratégico hoy en día. Entonces, la contabilidad, la profesión contable, la licenciatura en contaduría pública ya va más allá de lo que es la auditoría independiente, de lo que es la auditoría interna, de lo que es el diseño de procesos de control interno y su evaluación. Entonces, nosotros, como futuros contadores públicos, debemos manejar estas herramientas porque les digo que ese va a ser el pan de cada día cuando nos estemos desempeñando cuando estemos desempeñando cualquier rol dentro de la organización. Entonces, esto me permite decirle que la unidad curricular, sistemas de procedimientos administrativos y contables. Entonces, ahí vamos a tener lo que son los sistemas de información gerencial en las organizaciones. Si se quiere, ese va a ser el eje central, ese va a ser el aspecto medular, la piedra angular de lo que es el sistema de información gerencial en las organizaciones, que sería primer núcleo temático. El segundo sería la organización como sistema de gestión empresarial. Y el tercer núcleo temático y último, pero no menos importante, porque sobre él descansa lo que es la optimización, serán los sistemas de información gerencial como medio de optimización gerencial. Nosotros, por lo general, cuando nos estamos desempeñando como contadores públicos, pensamos que solo vamos a conocer desde una requisición hasta la recepción o consumo de esos materiales o de esa materia prima y sencillamente hacer su registro hasta transformarlo, utilizando los costos de transformación, ¿verdad? Pero hoy en día la contaduría pública va más allá porque nosotros como gerentes, nosotros como profesionales que formamos parte de la interdisciplina, nosotros sencillamente también remamos hacia aquellos puntos que de una u otra forma nos va a permitir optimizar todos aquellos procesos
que van a demostrar una gerencia de calidad. Entonces, así llegamos a lo que es la primera unidad curricular. Entonces, nosotros allí estamos, permítanme cerrar la cámara para darle mayor velocidad porque me está echando un poquito de broma el internet, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos, em, aquí tenemos, ¿verdad? Que esta unidad curricular, que es los sistemas y procedimientos contables, tiene un objetivo. Y ese objetivo no es otro que analizar las situaciones administrativas relacionadas con los sistemas de información. Es decir, que es lo que venimos hablando, con los sistemas de información gerencial, que es lo que conocemos también como SIP. Hay que tener mucho cuidado porque también esas son las siglas de los sistemas de información geográfico y nosotros sencillamente en alguna oportunidad tratamos de confundirlo y utilizamos el sistema de información geográfico por sus siglas con los sistemas de información gerencial. Entonces, cuando estén haciendo la investigación, por favor, lean muy bien, ¿ok? Porque la cuestión no está en investigar y traer de la fuente lo que supuestamente está allí. Debemos leerlo porque no todos hacen los análisis pertinentes de la información que se procesa y mezclan lo que son los sistemas gerenciales geográficos con los sistemas de información gerencial. Entonces, eso es una recomendación que la experiencia me da las bases, los fundamentos para que le haga esa recomendación. Entonces, ello nos va a ayudar a determinar cómo cada uno de los componentes, es decir, los componentes del sistema, ¿verdad? Interactúan de manera efectiva en la gestión empresarial exitosa. Y eso es lo que hemos hablado. Entonces, soy el doctor Francisco José Reyes Ramírez. Voy a ser su tutor en el desarrollo de este ciclo, de este periodo académico. Estoy completamente a la disposición de ustedes. Pueden plantear sus inquietudes, sus dudas, sus cuestionamientos para nosotros ir remando hacia la generación de aquellas construcciones que realmente nos permitan a futuro desempeñarnos como contadores públicos versados en la materia. Entonces, ya como le dije, que esta unidad curricular está, perdón, conformada por tres unidades. Y entonces, en la primera unidad, para iniciar este recorrido, para iniciar este viaje epistémico en esta asignatura, abordamos la organización desde el punto de vista sistémico. Esto nos permitirá diseñar el sistema de procesamiento de datos que realmente requerimos con sus características y sus mecanismos de control. Gracias a este proceso, a este paso, para llamarlo de una manera, será posible identificar los elementos que deben ser evaluados debido a su impacto significativo en el informe en el enfoque sistémico de la organización. Entonces, la unidad número uno, como lo vemos allí, vamos a tener los sistemas, la frontera de los sistemas, la jerarquía de los sistemas, los subsistemas de control y vamos a tener la teoría general de sistemas. Entonces, esta sección eh, que da inicio a ese recorrido nos presenta este tema general la relevancia de los objetivos que se persiguen, que es el abordaje. Ok, ahora fíjense, esto sirve para contextualizar, ¿no?, a nosotros como lectores o como estudiantes o como participantes de este proceso de intercambio, de este proceso de socialización de conocimiento para despertar ese interés común.
Entonces, primeramente, nosotros debemos definir lo que es un sistema y hay muchos autores, ¿ok? De hecho, eh, uno de ellos habla que es el conjunto de elementos interdependientes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Ahora bien, estos elementos pueden ser componentes o partes de otros subsistemas y sus interrelaciones generan un comportamiento global del sistema, es decir, ese gran sistema. Ahora bien, como se desprende de la lámina, la frontera del sistema son los límites que definen qué elementos pertenecen a este sistema y cuáles quedan fuera de él. ¿Ok? Porque tenemos elementos que están internos, que están intrínsecos y otros elementos que son extrínsecos. Entonces, establecer las fronteras, por eso es que se establecen los límites entre los mismos sistemas y subsistemas es crucial para identificar las interacciones relevantes y el entorno con el cual el sistema intercambia información, energía o materiales. Ahora fíjense muy bien, cuando nosotros hablamos de la frontera, tenemos dos subsistemas o dos sistemas que son fronteras. Cuando ellos interactúan, un ejemplo propio de ello es frótense las manos. Y ustedes verán que cuando se frotan las manos, sencillamente ellas se calientan, aumentan la temperatura. Esto significa que se está generando energía con esa interacción. Entonces, algo parecido como analogía ocurre con los sistemas. Ahora bien, la otra parte que nos habla la unidad uno es la jerarquía de los sistemas y ellos están referidos a la organización de los sistemas en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque él está jerarquizado, es como el cuerpo humano, ¿ok? El cuerpo humano es el gran sistema, pero tenemos el sistema óseo, el circulatorio, el auditivo, el respiratorio, el digestivo, el sistema nervioso, el cardiovascular. Entonces, cada uno de esos sistemas va a reflejar o va a generar una importancia vital o no dentro del gran sistema. Por ejemplo, en el sistema óseo, si se suprime una de las extremidades, el sistema no muere, sencillamente él se adapta a las nuevas realidades. Pero ¿qué ocurre si jerarquizamos los sistemas? El cuerpo humano sin el corazón no puede vivir. El cuerpo humano sin los pulmones no puede, sin el sistema respiratorio no puede vivir. Sin cerebro no puede, sin el sistema nervioso no puede vivir. Sin el digestivo tampoco. Entonces, fíjense cómo nosotros por analogía podemos establecer importancia en esos tipos de sistemas. Igualmente ocurre en la empresa. El sistema de producción no puede existir si no existe un departamento, los sistemas de compra, los sistemas de almacenamiento, los sistemas de cadena de suministro. Entonces, cada uno, para un mejor control, necesitamos los sistemas de finanzas, los sistemas administrativos, los sistemas contables. Entonces, porque aparte de que ellos hacen realidad los procesos organizacionales, también es cierto que ellos fungen en un momento determinado como mecanismo de control. Entonces, podemos decir que forman parte de un supersistema más grande a nivel superior, lógicamente. Ahora, esta estructura permite analizar la complejidad organizativa. Después pasamos a lo que es el subsistema de control. Como ya dijimos, todos los sistemas son componentes, entonces el subsistema de control también son componentes que están o que subyacen, para ser más específico, dentro del macrosistema, del sistema mayor. Y su función principal es precisamente la monitoría, el monitoreo, el seguimiento, la evaluación del comportamiento del macrosistema, ¿ok? Entonces, comparar el desempeño de los objetivos establecidos y realizar ajustes o acciones correctivas para mantener un sistema en equilibrio, entonces nos va a permitir alcanzar las metas que nosotros nos tracemos. Entonces,
un sistema en equilibrio es lo ideal, ¿ok? Y entonces así llegamos a la teoría general de sistemas, que es un campo interdisciplinario que busca identificar principios y aquellas leyes que son comunes, que son afines entre los distintos tipos de sistemas. ¿Ok? Estos pues ya sabemos que pueden ser físicos, que pueden ser biológicos, que pueden ser sociales, que pueden ser abstractos y lógicamente ellos tienen un objetivo y ese objetivo no es otro que el proporcionar un marco conceptual unificado para comprender la complejidad y la organización en diversos dominios. Entonces, fíjense cuán interesante es manejar la teoría general de sistemas, porque es un enfoque, como ya se dijo, interdisciplinario que persigue, que busca comprender los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de cualquier sistema. Y ya lo dijimos, que podían ser sistemas sociales, sistemas físicos, sistemas biológicos. En, en otras palabras, podríamos decir que la teoría general de sistemas coadyuva a ver el mundo como una red de sistemas interconectados donde todo es más que la suma de las partes. Entonces, esta es la teoría de la complejidad de Morán. Entonces, es bueno que ustedes también lean un poco sobre los sistemas porque toda investigación, todo proceso que ejecutemos dentro de la empresa se rigen bajo esta teoría, ¿ok? Entonces, ella se centra en analizar las relaciones entre los distintos componentes, el flujo de información, la energía que se genera y cómo estos interactúan para generar comportamientos complejos. Es por eso que Morán lo llamó la teoría de la complejidad. Aunque varios pensadores contribuyeron a su desarrollo, se considera y esto lo extraje de una de las investigaciones porque es muy importante conocer lo que es Ludwig von Bartalanffy. Entonces, este como es uno de los principales fundadores de la teoría general del sistema, a mediados de la década del 40 del próximo siglo pasado, es decir, del siglo XX. Entonces, por último, aquí vamos a ver los sistemas de procesamiento de datos, que también los conocemos como SPD. Cuando ustedes los vean por allí como SPD, lo van a entender como sistemas de procesamiento de datos. Entonces, son un conjunto de procedimientos, tanto manuales como automatizados. Hoy en día estamos hablando mucho de la automatización y sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial, el procesamiento de datos se hace más intensivo, pero estamos teniendo un problema que ya se ha generado en algunas partes es que en muchos casos el analista toma de manera taxativa lo que arroja la máquina y sencillamente entonces viene el problema de que no hay análisis de datos y se pueden cometer errores en los procesos de estructuración de los problemas para tomar decisiones. Recuerden que los sistemas de información coadyuvan en la estructuración del problema. Por eso es que nosotros decimos que los problemas están estructurados o cuasi estructurados. Y nosotros como contadores públicos debemos saberlo porque no podemos tomar decisiones si no conocemos todas las variables. Lógicamente, si nosotros en un momento determinado estamos en condiciones de incertidumbre, nosotros podemos sencillamente utilizar modelos matemáticos o estadísticos eh, para tomar decisiones con fundamento a los datos que ellos arrojan. Pero eso tenemos que tenerlo muy claro en el momento de decidir, porque estos sistemas, es decir, los sistemas de información gerencial, una vez que captan los datos brutos que están en el medio ambiente, que están en el contexto, lo transforman en información procesada y estructurada.
y esto es comunicado a través de la estructura de la organización mediante los modelos comunicacionales que nosotros diseñemos también dependiendo del objetivo estratégico de la empresa. Fíjese cómo todo está interconectado. Entonces, en esencia, el sistema, como le dije, de procesamiento de datos involucra varias etapas. Y estas son la entrada de los datos, que es la recopilación de los datos que están en el medio ambiente, los originales, su procesamiento. Todo dato tiene que ser procesado, su realización de operaciones sobre los datos, sus cálculos, la clasificación, el ordenamiento de ellos, entre otros, para que tengan la salida de información, que es la otra parte, que no es otra cosa que la presentación de los resultados procesados en un formato comprensible. Es decir, vienen después entonces a través de informes, gráficos, manuales, diagramas, entre otros. Hay múltiples mecanismos para dar la salida. Entonces, y el último aspecto que es muy importante tenerlo en consideración, que no es otro que el almacenamiento, que es la conservación de los datos que hemos procesado para un uso futuro, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con esto, con el almacenamiento y uso futuro de los datos, porque la disrupción tecnológica, ese mundo interconectado que continuamente está generando construcciones teóricas, está generando nuevos procesos, genera nuevos productos, eh, control de mercado, intercambio de mercancía. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello porque en un momento determinado podemos perder o no lograr una ventaja competitiva que realmente nos permita ubicarnos en un nicho del mercado para que nosotros tengamos, si se quiere, vamos a decirlo así, ¿ok? Entre comillas, una competencia, si se quiere, escasa por cierto tiempo. Entonces, esto es fundamental en las organizaciones porque eso nos permite gestionar la información operativa, la financiera, la de la gestión humana, entre otras áreas, que eso es lo que vamos a ver en el sistema 2, que es la aplicación de los sistemas. Ahora, dentro de una organización, la información está definida, está conceptualizada como datos procesados, ¿ok? Porque los datos se transforman en información. Datos procesados, datos organizados, datos debidamente estructurados que tienen un significado y que ellos son útiles para la toma de decisión, como lo dijimos ya anteriormente. Entonces, la planificación, el control, las operaciones en la empresa nos van a permitir precisamente crear esos esquemas de captura, procesamiento, transformación y uso. Ahora, no son simplemente datos aislados, sino que han sido contextualizados, por eso digo que los datos que capturamos en el contexto y analizados para proporcionar conocimientos relevantes de los diferentes niveles jerárquicos y en las áreas funcionales de la organización. Y es por ello que nosotros tenemos que conocer la estructura orgánica de la empresa y diseñarla en función de lo que se vaya a procesar. Ahora bien, la información dentro de una organización este, caracteriza caracteriza todo esto que nosotros podemos decir que son relevantes porque permite las necesidades específicas de los usuarios, que son oportunas porque son disponibles cuando se necesita para la toma de decisiones, que son precisas porque están libres de errores y que son significativos y de errores significativos y son confiables, por ejemplo, en contabilidad, nosotros hablamos de la materialidad. Entonces, si un gasto o si una desviación se considera que está dentro de los cálculos de la materialidad, que se estiman que es un 5%, por ejemplo, de la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta, entonces nosotros podemos decir que no desvirtúa
los resultados que arrojan la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Y entonces, cuando hablamos de que es precisa, nos estamos refiriendo precisamente a eso. Y eso está dentro de las líneas de las normas internacionales de auditoría. Ahora, es completa porque contiene todos los datos que nosotros consideramos necesarios para comprender una situación en un momento determinado. Y la concisión. La concisión no podemos perderla en un momento determinado. Y decimos que es concisa la información porque presenta de manera clara, de manera diáfana, y sin información que consideremos innecesaria en un momento determinado y su accesibilidad. Entonces, en el contexto venezolano, la información organizada, confiable y oportuna es aún más crucial debido a la dinámica económica y regulatoria del país que debemos conocerla en un momento determinado. Y eso se va a conocer cuando hablamos de la regulación si nosotros ejecutamos nuestros procesos administrativos y contables de acuerdo a la norma y eso y eso se revela en la auditoría, en un tipo de auditoría específica que se llama auditoría de cumplimiento. Eso lo vamos a ver en contabilidad, en auditoría, ¿ok? Entonces, las empresas tienen que adaptarse rápidamente a los cambios para gestionar precisamente los riesgos y aprovechar las oportunidades en un entorno desafiante. Es por ello que nosotros también decimos que cuando diseñamos los programas de auditoría que vamos a ejecutar, y eso no es que yo me esté alejando de lo que es la materia, pero estoy dándole una aplicación práctica a estos contenidos que estamos manejando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgo, entonces nosotros estamos evaluando cuáles son los riesgos a los cuales están sometidas las partidas que se están manejando en un momento determinado. Y en función a esos riesgos que nosotros vamos a diseñar, según COSO, los sistemas de control que nos van a permitir el resguardo, la adopción de esas políticas que nos va a permitir salvaguardar esos activos en un momento determinado. Y entonces es por eso que el procesamiento de datos es un conjunto de operaciones y procedimientos sistemáticos, ¿ok? Que quede eso muy claro que se realizan sobre los datos que consideramos brutos para transformarlos en información que realmente sea significativa y útil en un momento determinado. Este proceso, lógicamente, implica la recopilación, el registro, la clasificación, la organización, el cálculo, el análisis, el almacenamiento, la difusión de datos y eso que va a permitir unas decisiones bien informadas. Entonces, y el conocimiento dentro de la organización del sistema. En este contexto, como Feliz estamos noche, hablando de cordiales y nosotros bendiciones para todos. estamos hablando, nosotros realmente podemos en un momento determinado conocer cuando esos procesamientos son eficientes, son confiables y es fundamental para la empresa, para la institución, porque de una u otra forma, cuando son utilizados de manera oportuna y precisa en un entorno económico, regulatorio y dinámico, reman en beneficio de una gestión eficiente de la organización. Entonces, la comunicación actúa como un canal fundamental. Eso no es, eso, eso no es un secreto para nadie. Entonces, este intercambio facilita la coordinación de actividades, la toma de decisiones y podemos decir que esa comunicación efectiva asegura que la información crucial llegue a las empresas, llegue a las personas de manera adecuada, en el momento oportuno, sorteando posibles barreras y construyendo la eficacia operativa. Entonces, así llegamos nosotros a lo que es la unidad 2, ¿ok? Fíjense,
Ya hablamos de más o menos cómo está estructurada la unidad uno. Ahora ustedes lo que tienen es que profundizar en esto que nosotros le hemos hablado en el desarrollo de la primera unidad. Entonces, la unidad 2 tenemos el diseño funcional de la organización, los elementos básicos del sistema, este, y las funciones administrativas. Entonces, ¿qué puedo decirle de ello? De manera muy resumida, que el punto de partida de la gestión empresarial es el diseño y la elección de una estructura funcional de la organización. La estructura tiene que estar diseñada en función a lo que la empresa va a producir, a lo que el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Y la aplicación del enfoque del sistema, lógicamente, para eso fue que lo estudiamos. El análisis se realiza para la concepción de la estructura, donde se realizará el accionar gerencial. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de la acción, estamos hablando de ejecución de procesos. Y cuando estamos hablando de la acción general, no es otra cosa que la gestión. Entonces, fíjense cómo también se van transformando esas definiciones que nosotros conocemos de gerencia y de gestión. Entonces, sobre lo descrito descansa el fundamento para que los participantes, los futuros contadores públicos como nosotros, apliquemos el enfoque de sistema que integran las funciones del diseño en las organizaciones. Entonces, los SIP o los sistemas de información gerencial, entonces, son herramientas cruciales para el funcionamiento eficiente y la toma de decisión estratégica en organizaciones. Entonces, yo creo que ya conociendo estos aspectos que son muy importantes, ya nosotros podemos iniciar el recorrido en ese núcleo temático uno, este, y la unidad 2 y la unidad 3. Vamos a trabajarla con un enfoque que es tendencia hoy en día, en pleno siglo XXI, para nosotros realmente adecuarnos a esas nuevas realidades. Entonces, le recomiendo que se lean a Misber, que es muy interesante, cómo él diseña la estructura organizacional, los tipos de estructura, ¿ok? Eso tenemos que conocerlo, porque dependiendo de los distintos tipos de estructura, nosotros vamos a adecuarlo a precisamente lo que ella genera. Por ejemplo, una empresa de procesamiento, es muy vertical, ¿verdad? Es una estructura que va a presentar los tres niveles, por lo menos el nivel estructural, entonces serían el nivel estratégico, táctico, operativo, pero una empresa de tecnología busca precisamente una estructura matricial que puede funcionar dentro de la misma estructura de los niveles estratégicos, tácticos, operativos, pero es más plana porque el hombre necesita tener contacto cara a cara con las personas que realmente participan en la ejecución de esos procesos y de esos proyectos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado también en el diseño de las estructuras, porque una estructura matricial también permite que una sola persona tenga más de un supervisor, y en algunas oportunidades, si no son bien gerenciadas, si no tenemos un buen liderazgo, entonces podemos perder el control de los procesos, y esto retardaría el alcance de los objetivos del proyecto. Entonces, así pasamos a la unidad 3, que está la relación de los sistemas de información, la gerencia con las organizaciones, los subsistemas de información organizacional, que ya en cierta forma lo abordamos, el sistema de información gerencial como apoyo a la administración, que es muy importante, muy interesante. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro síncrono, y los componentes de los sistemas de información. Entonces, recuerden que está el software, el hardware, las personas, sobre todo el humano, que realmente es el que ejecuta los procesos. Entonces, esto nos permite que el sistema de información gerencial sea un medio de optimización del accionar gerencial. Entonces, bueno, así estamos llegando al final de nuestro recorrido para el día de hoy. Muchas gracias. Voy a subirles el video para que tengamos allí esa evidencia de que hoy
eh, hemos realizado precisamente esta actividad síncrona que nos ha ayudado a comprender, ¿ok? Que nos ha ayudado a comprender los contenidos de esta unidad curricular. Entonces, hoy, 20 de enero, fue nuestra primera actividad síncrona. La otra está pautada y por favor los invito para ese día que compartamos para el día 27 de enero a la misma hora. Y bueno, si no pueden participar, igualmente nosotros le vamos a subir las grabaciones al aula para que ustedes tengan realmente estos contenidos trabajados. Entonces, me despido de ustedes, muy buenas tardes, hasta pronto, feliz noche. Es un placer haber compartido con ustedes. Recuerden que los sistemas de información gerencial sencillamente son herramientas que facilitan la ejecución de procesos, son herramientas que nos permiten procesar datos, son herramientas que coadyuvan en la toma de decisión y en la ejecución limpia, transparente, buscan precisamente la interacción de información entre los distintos subsistemas que conforman la entidad o la empresa, también podemos llamarla así en un momento determinado. Entonces, con esto me despido de ustedes. Feliz noche, hasta pronto.